Les presento un poco a nuestro siguiente ponente, que es Luis González, CFA. Él es vicepresidente codirector de inversiones en Franklin Templeton y su ponencia habla acerca de el poder de las narrativas. Luis, bienvenido y un gustazo que estés con nosotros otra vez este año. Perfecto, no, al contrario, mil gracias por volverme a invitar, por repetir. Espero que eso sea sinónimo de que les gustó la vez pasada, entonces intentaré pues, plantear un nuevo tema, espero que sea de interés para los que están escuchando. Muchas gracias, Luis. Y definitivamente sí, es sinónimo de que nos gustó mucho tu presentación. Perfecto. Pues bueno, hoy voy a hablar del poder de las narrativas, ¿no? Es un tema, o sea, no es un tema de coyuntura, pero sí es un tema que creo que es importante que como inversionistas tengamos en la cabeza y conozcamos, sobre todo porque al final del día todo está relacionado con las narrativas, ¿no? Al final del día, invertir pues, cualquier actividad humana, ¿no? Como el mercado, como la economía, como las finanzas va a estar ligado a la forma en la que estamos construidos. Y una de las cosas en las que estamos construidos es que nos gustan los cuentos, nos gustan las historias, nos gustan las narrativas. Y las historias y las narrativas nos ayudan a dar sentido, nos ayudan a comprender la realidad. ¿No? Entonces, vamos a platicar un poquito de este tema. ¿No? Entonces, primero, lo primero, ¿qué son las narrativas? No, las narrativas, bueno, a ver, según la teoría de Harari, Noah Harari, a ver, podemos estar de acuerdo con parte de su teoría o no, pero hay esta parte que menciona en su libro es, creo que podemos estar de acuerdo todos, es que una de las ventajas evolutivas del Homo sapiens será el poder imaginar cosas que no existían, ¿no? Si no, o sea, la mayoría de los animales, si no es que prácticamente todos, excepto el ser humano, si no existe es imposible imaginarlo. Nosotros no, nosotros parte de nuestra capacidad evolutiva o de esa ventaja evolutiva es la capacidad de imaginarnos cosas, ¿no? Y esa capacidad de imaginarnos cosas hizo o ha hecho a lo largo de la historia que los humanos podamos colaborar entre nosotros. Por ejemplo, ejemplos de cosas inexistentes, el gobierno. No, el gobierno es un ente que nos inventamos nosotros cedemos poder a una persona o un organismo para que, para que nos rija y para que ponga orden, ¿no? Los dioses, mismo caso, las estructuras sociales y políticas, el sistema económico, el valor del dinero, ¿no? El valor del dinero, por ejemplo, eh, es una invención o es algo o sea, que tiene una narrativa detrás, ¿no? Y no solo el dinero fiat, no, sino también el oro, ¿no? ¿Por qué le damos valor a una piedra amarilla? ¿No? ¿Por qué le damos valor a un diamante? Por la escasez, sí, pero el oro, o sea, podría yo tener la única pepita de oro que existe en el mundo, ¿por qué tendría valor si no tiene una utilidad, ¿no? Entonces, a lo que voy es, eh, estas historias que nos contamos nos ayudan o evolutivamente nos han ayudado a avanzar, ¿no? Y es bien importante este tema de las historias que nos contamos. Eh, ok, tradición oral contra la tradición escrita, ¿no? La tradición oral siempre ha sido mucho más antigua que la tradición escrita. De hecho, podemos ir hasta tan atrás como 1800, ¿no? Y vemos que pues, prácticamente el 90% de las personas no sabían leer ni escribir, ¿no? Entonces, incluso hace 200 años la tradición oral era bien importante. Hoy por hoy ya es al revés, ¿no? La mayoría de las personas en el mundo saben leer y escribir y dependemos de los libros para transmitir conocimiento, pero al final del día, pues o sea, un libro muchas veces también es contarnos una historia, ¿no? Eh, y bueno, y esto también tiene que ver con lo económico, ¿no? O sea, al final del día, los primeros tratados de economía pues, aparecieron apenas antes, a principios de 1800, ligeramente atrás, 1750, con Adam Smith. Sin embargo, pues antes de eso, pues, todo el sistema financiero, el comercio, la economía de un país, pues estaba basado en tradiciones orales, ¿no? En historias, en narrativas, ¿no? Entonces,
Así es como aprendemos, ¿no? ¿Cómo aprenden los niños, ¿no? Cuando a un niño le quieres enseñar acerca de la autoestima, no le hablas en términos psicológicos, no le presentas la teoría de Freud, o si quieres hablar del esfuerzo, no le presentas conceptos económicos de riesgo, rendimiento, ¿no? Generalmente le cuentas un cuento, le cuentas el cuento del patito feo para hablar de la autoestima, de Pedro el Lobo sobre la importancia de no mentir, los tres cerditos sobre la importancia del esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas narrativas, esos cuentos que les ayudan a los niños a aprender, también son bien importantes para los adultos, ¿no? Y un ejemplo de eso es las historias que nos cuentan todos los días en Bloomberg, por ejemplo, o en las noticias, ¿no? Todos los hechos duros que hay, que se nos presentan, generalmente no se nos presentan como hechos duros, ¿no? Generalmente te dicen, la economía creció 3% debido a, y ahí viene la retalía, ahí viene la narrativa, debido a qué, ¿no? Y hay muchas interpretaciones de esos datos, ¿no? Hay algunos datos que son más claros que otros, pero si el dato no es claro, va a venir una narrativa asociada a explicar por qué pasó lo que pasó. No, entonces, por ejemplo, aquí en esta noticia que pues ya tiene un par de años, ¿no? Vemos algunas especies de narrativas o alguna especie de, pues sí, de analogías que hace que se entienda mejor o que se sesgue la noticia a lo que el escritor quiere dar a entender. Por ejemplo, las pongo aquí, ¿no? Biden se burla del rublo y lo llama rubble, ¿no? Como si fuera basura o digamos que pedacería de construcción, ¿no? O sea, digamos que esa similitud o esa analogía no era necesaria, pero se da, ¿no? Se da y viene acompañado de un dato duro que es que el rublo en ese momento se estaba fortaleciendo, ¿no? Y aquí lo vemos, viene rugiendo de regreso. Y bueno, y aquí podemos ver alguna serie de analogías que hacen que la noticia tenga o se pueda entender mejor. ¿Por qué el mercado subió hoy o bajó hoy? ¿No? ¿Por qué el tipo de cambio se fortaleció? ¿Que la bolsa ha caído? Generalmente, todas estas noticias o todas estas eh, preguntas deben ser respondidas para hacernos creer que tenemos control, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Entender o creer que entendemos una situación nos da control mental sobre lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, si se fijan aquí en un lapso de 20 minutos, desde las 2:40 hasta las 3, ¿no? Que es cuando cierra el mercado, podemos ver que hay muchas noticias explicando los movimientos del mercado, ¿no? Aquí algunas son acerca de la Fed, algunas son acerca de las tasas, algunas son acerca del petróleo, ¿no? Entonces necesitamos apendizarle a los datos narrativas que nos hagan entenderlos y que nos hagan comprenderlos mejor. ¿Por qué? Porque así funcionamos, ¿no? Y así funcionamos desde niños. No necesitamos una narrativa para entender un concepto. El concepto solito, como tal, es bien complicado de entender, si no es que imposible para la mayoría de nosotros. Entonces, pues, le apendizamos una narrativa. Eh, Vemos aquí, ¿no? Incluso buscamos cambios en la narrativa para tomar decisiones, ¿no? Esto lo podemos ver, la decisión de julio, en las minutas de julio de la Reserva Federal del 2017, en septiembre, y vemos cómo a través de simples conteos de palabras vamos viendo cómo puede ir cambiando la narrativa y podemos ir tomando decisiones o más bien las usamos para tomar decisiones según nuestra interpretación de estos cambios, ¿no? El poder de las narrativas. ¿Por qué nos gustan las narrativas o por qué es importante creer o apendizarle una narrativa a los datos? Porque nos generan facilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Facilidad cognitiva simplemente es el hecho de que las cosas o cuando creemos que las cosas van bien. Es decir, no hay riesgo, no hay novedad y entonces no requerimos mucho esfuerzo para entenderlas.
¿Cómo se genera esta facilidad cognitiva? Generalmente viene con experiencias repetidas, ¿no? Probablemente la primera vez que hacemos algo estamos poniendo más atención, queremos hacerlo bien, ¿no? Supón que llegas a una nueva ciudad y tienes que ir del punto A al punto B, de tu nueva casa a tu nuevo trabajo. Pues las primeras veces vas a poner el Waze, vas a poner atención, vas a ir viendo por dónde ir, ¿no? Probablemente después de 2 años, pues ya es una experiencia repetida y no te genera estrés cognitivo, sino más bien facilidad. Una exposición clara, si un tema está bien expuesto, claramente expuesto, nos genera esa facilidad. Una idea primada, esto quiere decir una idea que está respaldada por otros, pues, o más bien mm, por una realidad que conocemos o que ya se nos presentó antes. Y y el buen humor generalmente también generan facilidad cognitiva. Entonces, todo esto genera facilidad cognitiva, ¿no? ¿Y qué sucede o cuál es la consecuencia de estar expuestos a estas causas? Pues que nos resulta familiar, ¿no? Que lo que nos están diciendo parece verdad, ¿no? Ya nos han repetido tantas veces lo mismo que lo asumimos como verdad, parece ser bueno y resulta fácil de entender. Entonces, la facilidad cognitiva lo que hace es que nos vuelve más crédulos, ¿no? Y las narrativas nos permiten tener esa facilidad cognitiva, porque si es fácil de entender, si es una narrativa que nos han repetido muchas veces, si la exposición es clara, entonces la facilidad cognitiva nos va a volver mucho más crédulos. El poder de la repetición, ¿no? Una idea repetida, pues es mucho más probable que tengamos o la aceptemos, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos de México, ¿no? Sé que nos están viendo también en España, pero seguramente van a poder ustedes conseguir ejemplos similares, ¿no? La idea de que México vive en crisis todo el tiempo, nos los han estado diciendo nuestros abuelos y nuestros papás, porque antes así era. No, pero la verdad es que México pues ya lleva un buen rato en no estar en una crisis completa todo el tiempo. También el caso de México, ¿no? Si quieres proteger tu patrimonio, nos dicen a cada rato, dolarízate o compra bienes raíces. Entonces, es una idea que viene de mucho muy atrás, ¿no? Y que tiene muchas narrativas apendizadas. Las acciones siempre suben, ¿no? Esta era la idea del 2020-2021, ¿no? Era la narrativa de que las acciones siempre subían, y entonces pues, la gente creía que las acciones siempre subían y se invertían y se apalancaban para comprar acciones hasta que pasó 2022 y resulta que las acciones no siempre suben. Y por lo tanto la gente perdió dinero, ¿no? Pero esto fue una narrativa que duró cerca de año y medio. Con renta fija no se puede perder dinero, es otra de las narrativas falsas que de repente nos hacen ver. Y en el caso de México, digo, seguro conocen a nuestro presidente, todos los días nos repite que ya se acabó la corrupción, lleva 5 años diciéndolo, entonces, pues esta constante repetición hace que la gente se vuelva más crédula y considere que es verdad, aunque no necesariamente sea cierto, ¿no? Entonces, la familiaridad, y esto es bien importante, no es fácilmente distinguible de la verdad, ¿no? La repetición, la familiaridad, hace que creamos que las cosas son verdaderas. Entonces, ¿por qué no se ha estudiado esto o por qué no se ha estudiado, o no se lleva mucho tiempo estudiando las narrativas dentro de la economía? Porque digamos que la economía y las finanzas ha pasado pues prácticamente 100 años, ¿no? Desde Wilfred Pareto allá en 1905 o 1908, que fue el primero que intentó disociar lo social de lo económico, ¿no? Empezó a matematizar la economía. Entonces, siempre se ha visto a la economía y a las finanzas como una ciencia exacta, cuando en realidad es una ciencia social, ¿no? Y como buena ciencia social nos tenemos que fijar en los comportamientos de las personas, en cómo toman decisiones para poder entenderla mejor. Entonces, si se fijan, el concepto de narrativa era muy usado en otras ciencias sociales, antropología, historia, ciencias políticas, psicología, sociología, pero en economía y finanzas no, ¿no? En economía y finanzas la narrativa no era algo importante. Sin embargo, esto está cambiando. No, ¿y qué es lo que vemos aquí? A ver, ¿qué es lo que le estoy enseñando aquí? Le estoy enseñando, pues prácticamente desde 1800 hasta la fecha, ¿no? Son cerca de 220 años
en donde lo que estamos viendo aquí es una herramienta que al final se las voy a platicar, que se llama Google Ngram, en donde Google lo que hizo fue, durante un buen tiempo, digitalizó pues, prácticamente todos los libros o gran parte de los libros, novelas, ensayos, libros de no ficción, etcétera, etcétera, desde 1500 a la fecha. ¿No? Pues con esta herramienta de Google Ngram lo que puedes hacer es buscar tendencias o narrativas o palabras dentro de este corpus de libros que son cerca de 520 años de historia. Entonces, lo que yo le puse aquí a Google Ngram fue, oye, ¿cuál ha sido la tendencia de esta idea, ¿no? De narrative economics, ¿no? De cómo la narrativa funciona en la economía. Y vemos cómo, pues prácticamente hasta 1900, 1890 no se menciona el término. Después como que crece un poco, pero se olvida. Y a partir del 2010 a la fecha ha tenido un boom impresionante. Es decir, ya se está empezando a estudiar el tema de la narrative economics, ¿no? Eh, Tipo de narrativas, ¿no? Ronald Tobias, 1999, dice que existen 20 tipos de narrativas, las menciono aquí, todas las demás narrativas se basan en estas 20, ¿no? Busca, aventura, persecución, rescate, escape, venganza, acertijo, rivalidad, desvalido, tentación, y bueno, las otras 10. Y bueno, una narrativa puede darse de manera pura o se puede dar combinadas. Entonces, por ejemplo, les pregunto, de los 20 tipos de narrativas que ven aquí, ¿cuáles identifican que es una narrativa que envuelve a Bitcoin? Y voy a estar usando Bitcoin como ejemplo a lo largo de esta presentación porque es un activo que eh, que está muy cargado en narrativas. Voy a intentar demostrarles que prácticamente el valor del Bitcoin está en función de la narrativa de ese momento. Si la narrativa se cae, el precio del Bitcoin se cae, ¿no? No tiene nada intrínseco atrás más la narrativa que lo soporta, ¿no? Y así hay muchos activos en el mercado. Pero bueno, antes de llegar a eso, eh, quiero preguntarles, ¿cuál de estos 20 tipos de narrativas son los que envuelven al Bitcoin? Yo, o sea, desde mi punto de vista, identifiqué estas 5, ¿no? Venganza, ¿no? Venganza contra el sistema financiero, acertijo, pues al final del día es un problema de criptográfico, ¿no? Desvalido, es decir, el David contra el Goliat, ¿no? El pequeño inversionista contra el Banco Central, transformar el sistema monetario, exceso desmedido, ¿no? Que si se fijan, Bitcoin nace a raíz de la crisis del 2008, ¿no? El primer bloque se mina el 2 de enero del 2009 y en ese bloque aparece esta noticia de que se está rescatando o de que se está proponiendo un segundo rescate para el sistema financiero en Inglaterra. Entonces, bueno, viene toda esta narrativa asociada. Entonces, bueno, la forma en la que hablamos moldea nuestro pensamiento, ¿no? Y es por eso que hay muchas analogías dentro del sistema financiero. ¿Por qué? Porque son ideas, digamos, que traen una narrativa detrás, ¿no? Burbuja financiera, el término burbuja financiera nace con la burbuja del South Sea en 1720, ¿no? A raíz de que varios escritores o varios periodistas empezaron a ver que varias empresas, no solamente el South Sea, sino muchas empresas en Inglaterra empezaban nacían, crecían muchísimo y tronaban como burbujas, y a raíz de ahí venimos cargando ese término. Llevamos prácticamente 300 años con ese término, pero hace referencia a pues, una burbuja de jabón, ¿no? El cual pues, trae una narrativa asociada. Crack bursátil, ¿no? Una bolsa que se rompe, ventas de liquidación, fire sale, ¿no? Todo está a descuento, bonos basura, bonos de baja calidad, ángel caído, ¿no? Es este bono que antes era investment grade y que ahora es un junk bond, un bono basura. Entonces, la forma en la que nos expresamos justamente revela este subcontexto, ¿no? Un contexto dentro de otro contexto. Nos ayuda a darle a la creación de sentido, ¿no? A darle sentido a lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, las narrativas
están sujetas a viralidad, ¿no? Es decir, una narrativa se puede volver viral o no. Y funciona igual que una pandemia, ¿no? Vamos a ver cómo funciona una pandemia. Hay tres, en esencia, sobresimplificando, hay tres factores a considerar en una pandemia. La tasa de contagio, ¿no? La rapidez con la que aparecen los enfermos, la tasa de recuperación, la rapidez con la que se recuperan estos enfermos, y la tasa de mortandad, la rapidez en la que se mueren los enfermos. ¿No? Entonces, una epidemia va al alza cuando la tasa de contagio supera la tasa de recuperación y la tasa de muerte. ¿No? Si la gente está contagiando más rápido de lo que está curando, se está muriendo, pues entonces la pandemia va a ir creciendo. Una epidemia pues, va a la baja cuando pasa lo contrario, ¿no? Bajar la tasa de contagio pues, se puede hacer vía cuarentena, se puede hacer evitando la enfermedad, se puede reduciendo la población susceptible, ya sea por muerte o por inmunidad. La viralidad de una narrativa sigue exactamente el mismo patrón. No, donde mortandad no es que la persona muera, sino simplemente la idea en esa persona muera, o la tasa de recuperación sería la idea en que, o sea, la idea o la narrativa en esa persona ya no o deje de ser relevante, ¿no? Y la tasa de contagio, pues es cuántas personas están creyendo esta narrativa. Hay super spreaders, ¿no? En el caso de las epidemias, el primer caso o el primer caso documentado es Typhoid Mary, ¿no? Que es esta mujer que tenía tifoidea y durante varios años estuvo contagiando a la gente, mientras, o sea, ella hacía comidas en Nueva York y contagió cerca de 100 personas, de las cuales murieron como 10. Terminó su vida en la cárcel porque ya se le había dicho que no podía seguir haciendo eso, pero bueno, son super spreaders. Lo mismo sucede con las narrativas, ¿no? En el caso de las narrativas podría ser un influencer, no sé, un Elon Musk, podría ser un Bill Ackman, podría ser, no, gente que tiene voz en el medio financiero, ¿no? Y que ayuda a que se promueva una idea, ¿no? No sé si vieron, por ejemplo, la idea de Bill Ackman hace algunas semanas en donde decía públicamente que ella había recortado sus cortos en tasas, ¿no? Y eso ayudó a la narrativa de que las tasas iban a bajar y por lo tanto vimos eso junto con otras cosas, un rally en tasas la última semana, ¿no? Entonces, podríamos pensar que Bill Ackman es un super spreader. En el caso de el Bitcoin, por ejemplo, Elon Musk fue en su momento un super spreader en donde él, a través de Twitter, pues marcaba hacia dónde debía ir o hacia dónde iba o hacia dónde se iba a mover el precio de algunas criptomonedas, el Bitcoin, el Dogecoin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de personas son, sobre todo actualmente, donde las redes sociales tienen el alcance que tienen, pueden ser consideradas como super spreaders de narrativas. Vemos una curva epidémica, ¿no? Aquí no sé si se acuerdan de la pandemia, pero veíamos algo similar en donde subía, de repente la pandemia bajaba y después volvía a subir y después bajaba, ¿no? Esto en realidad no es una curva epidémica, sino la idea de inflación, el término de inflación entre 1960 y 1990. Si se fijan, se comporta de una manera similar a una epidemia, ¿no? Esto también lo hice con Google Ngrams y vemos cómo pues tiene un comportamiento similar. Constelaciones narrativas, ¿no? Generalmente las grandes narrativas se componen de constelaciones más pequeñas, ¿no? Es decir, una idea general, una idea importante puede estar soportada por narrativas más pequeñas, no necesariamente relacionadas entre sí, pero que en su conjunto ayudan a empujar la narrativa general. Las narrativas aparecen en constelaciones porque su credibilidad en parte dependen de otras tantas narrativas. Ayudan a confirmar creencias. Muchas de estas narrativas menores pueden ser sabiduría popular, son narrativas menos contagiosas, menos virales, pero que ayudan en su conjunto a viralizar una narrativa mucho más fuerte, ¿no? Mucho más amplia. Esta idea vamos a aplicarla a Bitcoin otra vez, ¿no? Vemos aquí
los nodos de Bitcoin en amarillo, ¿no? Es decir, la gente que está conectada a la red, la gente que le da sentido a la red, y vemos cómo en el momento en que los nodos caen, el número de nodos cae, la idea del Bitcoin baja, la narrativa del Bitcoin pierde fuerza y el precio tiende a caer. Mismo caso hacia arriba, ¿no? Cuando la idea de Bitcoin empieza a ganar otra vez fuerza, pues el precio del Bitcoin va para arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podríamos ver cómo la medida de tasa de contagio, tasa de recuperación y tasa de mortandad, mientras esta métrica se mantenga arriba de cero, pues la narrativa de Bitcoin va a seguir infectando, donde pues tasa de contagio podrían ser los nodos subiendo, tasa de recuperación y tasa de mortandad, pues obviamente es cuando los nodos van bajando. Ahí, digamos que la epidemia de narrativa, la epidemia de la narrativa del Bitcoin va a la baja. Vamos a otros dos ejemplos. Vemos otra herramienta que pueden usar para identificar narrativas, porque, a ver, el problema con Google Ngram es que llega hasta 2019, ¿no? De 2019 en adelante todavía no han hecho pública la información. Sin embargo, pueden usar esta otra herramienta de Google, que es Google Trends, para ver tendencias de más corto plazo, que pueden ser de la última hora hasta los últimos 10 años, ¿no? Y vemos el interés por Bitcoin y el precio de Bitcoin, ¿no? El interés por Bitcoin lo vemos en azul, es un interés que va de 0 a 100, es un índice, y vemos cómo cuando el interés sube, el precio tiende a subir, cuando el interés permanece estable, el precio permanece estable, cuando el interés sube, entonces el precio tiende a subir, cuando el interés baja, el precio tiende a bajar. Ustedes me dirán, oye, bueno, puede ser casual, ¿no? Puede ser, ¿no? Correlación, etcétera, etcétera. Pero si volteamos a ver otra acción, por ejemplo, Netflix, vemos que es una combinación de cosas. Muchas veces sí, el interés va subiendo y la acción va subiendo, ¿no? Mismo caso aquí, vamos un repunte y vemos aquí un repunte, pero luego vemos que el interés se estanca y la acción sigue subiendo. Y después vemos que el interés baja y la acción se mantiene. Y luego vemos que de repente el interés estanca y la acción baja, ¿no? Entonces, y aquí vemos igual, ¿no? El interés fluctúa y la acción va para arriba. Entonces, ¿por qué con Bitcoin, digo, por qué con Netflix no sucede lo que sucede con Bitcoin? Que hay una correlación bastante clara entre interés y precio. ¿Por qué? Porque Netflix está respaldado por otras cosas. Obviamente, el interés por una acción es importante, la narrativa que hay detrás de una acción es importante, pero no es todo. No, no debería ser todo. Una acción además trae generación de flujo de efectivo, trae utilidades, trae qué tanto está dando en dividendos, qué tanto está reinvirtiendo, etcétera, etcétera, etcétera. No trae otras cosas, no solamente es la narrativa, no solamente es el interés. Entonces, para un activo tradicional como una acción, el interés es importante, pero hay otras cosas. Para un activo como el Bitcoin, en donde no hay nada que lo respalde atrás, no hay flujos, no hay utilidad, no hay pues, prácticamente nada de lo que tiene una acción, pues, lo único que tiene es la narrativa, ¿no? Apliquemos la idea de las últimas slides a Bitcoin, ¿no? Super spreaders. Vemos aquí que el primer super spreader fue China en septiembre de 2017, cuando anuncia la prohibición de criptomonedas y ICOs. China era el hub global de las criptos y al prohibirla, pues la narrativa se vuelve global. En este caso, China, sin querer, de hecho de manera negativa, se volvió el primer super spreader bajo de la idea del Bitcoin, ¿no? Luego hay otras narrativas, como el Amero. No sé si recuerdan esto en 2007. Era una narrativa en donde se pensaba que México, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Lo vemos acá, iban a hacer su propia moneda, ¿no? Un poco la idea de imitando al euro, que terminó como una mera teoría de conspiración. Sin embargo, o sea, no avanzó y hoy por hoy casi nadie la recuerda. ¿Por qué? Porque muchas veces las narrativas necesitan tener un entorno adecuado para que se diseminen, ¿no? Y en ese entonces, en 2007, pues esta narrativa de que, o esta noticia de que México podría, o México, o sea, el bloque de Norteamérica podría entrar a un bloque monetario común, pues no tenía sustento en lo que estaba pasando en ese entonces, ¿no?
Viralidad y entorno, ¿no? Una condición indispensable para la viralidad es un entorno apropiado. Si el entorno no es apropiado, la viralidad no se va a dar. No funciona tanto en enfermedades como en narrativas. Una idea no es bien recibida en su tiempo y no prospera. Sin embargo, esa idea puede ser retomada años después y volverse viral. Ejemplo, autos eléctricos. No, los autos eléctricos existen desde 1850. No tienen más de 150 años existiendo y apenas se están volviendo viral. ¿Por qué? Porque hay una narrativa de cambio climático, una narrativa de ser más responsables con nuestras emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy por hoy el auto eléctrico se volvió eh, mucho más importante en la narrativa actual que en 1850, cuando pues, quemábamos carbón para prácticamente todo. Entonces no había necesidad de tener un auto eléctrico. El impresionismo es otro, ¿no? En términos de arte, ¿no? Prácticamente ningún impresionista, más bien todos los impresionistas, salvo Monet, terminaron en la calle muertos de hambre. Sin embargo, pues, en su momento esa tendencia de arte pues, no tuvo el entorno adecuado y por lo tanto no se volvió viral, sino hasta varios años después, cuando pues, todos están muertos. Hablando de la música, ¿no? Hay covers infinitamente superiores a la versión original. Knocking on Heaven's Door, por ejemplo, es un cover de este cantautor, se me fue el nombre, de este cantautor de Estados Unidos, que lo hizo famoso Guns N' Roses. La verdad es que la versión de Guns N' Roses es infinitamente mayor a la versión ahorita me acuerdo el nombre. Y bueno, teoría monetaria moderna, ¿no? Esta idea de que nos podemos endeudar eh, sin necesidad de preocuparnos, es una idea basada en estudios del siglo pasado, ¿no? Pero en su momento no fue relevante y hoy está adquiriendo cierta relevancia, ¿no? Entonces, es un entorno adecuado. Bob Dylan. Bob Dylan es el cantautor original, pero bueno, no importa. Ideas viejas pueden vestirse fácilmente de novedad. 7 proposiciones. La idea es utilizar estas 7 proposiciones para entender la importancia histórica e identificar narrativas en desarrollo. No una narrativa económica va a ayudar a personas a recordar hechos que pudieron haber sido olvidados, así como ofrecer una explicación de por qué funcionan las cosas en el mundo económico. ¿No? Entonces vamos a ver 7 proposiciones que aplican en las narrativas económicas. ¿No? Ya dejamos atrás la viralidad de las enfermedades, ya esto es meramente económico y financiero. Vamos a ver estas 7 proposiciones. Las epidemias pueden ser rápidas o lentas, grandes o pequeñas, ¿no? No hay un parámetro para definir la forma o el tamaño de la narrativa. Hay ideas que pueden durar vivas por décadas, por ejemplo, la idea del patrón oro, ¿no? Que sigue relativamente viva hasta la fecha. Y hay ideas que pueden durar muy poco, por ejemplo, los meme stocks, ¿no? Tuvieron su boom, tuvieron su caída y ahorita pues ya no son tan relevantes como lo eran hace 2 años. Otro ejemplo son las listas de bestsellers, ¿no? Hay libros que pueden durar un par de semanas o meses y desaparecer de las listas y la gente pues, no vuelve a saber de ellos. Y hay libros que nunca aparecen en las listas, pero que todo el mundo los conoce, incluso, digamos, todo el mundo tiene uno en su casa, por ejemplo, la Biblia o el Corán, ¿no? Nunca han visto que la Biblia aparezca en la lista de bestsellers, sin embargo, pues es el libro más vendido y leído en la historia de la humanidad, en el mismo caso el Corán, ¿no? Entonces, pueden darse estos dos casos. Mucho va a depender de cómo se comporte la tasa de contagio y la tasa de recuperación. Entonces, aquí pongo 3 ejemplos. Una tasa de contagio alto y una tasa de olvido alto. Tienes una viralidad inmediata, pero con corta vida. Ejemplo, pues cualquier video viral, ¿no? Yo pongo este que fue el primer video viral que se hizo viral aquí en México, que es el de Edgar Secay. Si buscan en Google Trends, Edgar Secay, van a ver que es una viralidad con tasa de contagio alta y con olvido alta. Van a ver que hace esto, ¿no? Si ven la línea de viralidad, van a ver esto, el video se vuelve viral, hace esto y baja prácticamente y después todo el mundo se olvida de él. Entonces, tasa de contagio alto, tasa de olvido alta. Tasa de contagio alto, tasa de olvido baja, es una viralidad inmediata, pero con larga vida. Ejemplo, 9/11. ¿No? Lo que pasó con las Torres Gemelas, pues, prácticamente a las horas de que sucedió, todo el mundo sabía lo que había sucedido y la viralidad fue alta. Y hasta la fecha lo seguimos recordando. Entonces, una tasa de contagio alta, pero nos curamos o nos hemos ido curando muy poco a poco de esa narrativa.
Y tasa de contagio baja y tasa de olvido aún más baja, entonces es una epidemia lenta que va creciendo y que además tiende a ser duradera. Y pongo aquí el ejemplo de que todo lo económico y lo financiero es racional, ¿no? Y que podemos solamente aplicar modelos matemáticos nos ayudan a entender todo lo que pasa en nuestro entorno, cuando en realidad, pues no es cierto, ¿no? Hay una composición importante de psicología detrás, ¿no? Proposición 2. Las narrativas económicas importantes no necesariamente son de conocimiento popular, es decir, una narrativa puede ser viral dentro del mundo económico, dentro del mundo financiero, pero tu abuelita nunca se va a enterar de ella, ¿no? Salvo que tu abuelita sea Janet Yellen, no se va a enterar, ¿no? Es decir, no son de conocimiento popular. Un ejemplo es la curva de Phillips. No, para los no economistas, no financieros, pues igual la curva de Phillips no les dice absolutamente nada. Sin embargo, pues durante los 70 fue una idea muy recurrente para incluso hacer políticas públicas, ¿no? Y dependiendo de si funciona o no funciona, la curva de Phillips, acuérdense que es esta relación entre inflación y desempleo. Hay veces que la relación se rompe y todo el mundo se olvida de la curva de Phillips, pero hay veces que la relación se da y la curva de Phillips vuelve a ser relevante, ¿no? Entonces, un ejemplo es este, ¿no? No necesariamente son de conocimiento popular. Las constelaciones de narrativas tienen mayor impacto, ¿no? Es decir, o sea, si una idea es sustentada por otras ideas menores, entonces va a ser una narrativa que tiene mayor impacto. Ejemplo, el Bitcoin. No hay muchas narrativas menores que hacen que la idea de Bitcoin sea una idea más poderosa. Por ejemplo, el abuso de autoridades monetarias, sentirte parte de una comunidad, la narrativa de venganza que habíamos dicho hace unos minutos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nadie compra Bitcoin bajo la idea expresa de sentirse parte de una comunidad. Tengo un Bitcoin y por lo tanto soy parte de la comunidad del Bitcoin. O sea, generalmente nadie hace eso, ¿no? Sin embargo, esta narrativa menor pues, ayuda a apuntalar la idea de que comprar Bitcoin es algo positivo. Bueno, esto es importante. Si la narrativa puede sustentarse desde distintos ángulos, ¿no? Si hay varias narrativas menores sustentándola, entonces se vuelve más creíble. ¿Por qué? Porque nos genera facilidad cognitiva. Es mucho más fácil que la entendamos si tenemos explicaciones por todos lados que sustenten esta narrativa, ¿no? El impacto económico de una narrativa puede cambiar con el tiempo, es decir, en un momento puede ser negativa, en un momento puede ser positiva, dependiendo de su entorno. Y un ejemplo es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bajo la narrativa de que la Primera Guerra Mundial iba a ser negativo para los mercados, lo que pasa cuando estalla la Primera Guerra Mundial es que el mercado cae cerca de 32%, ¿no? De hecho, el mercado en Estados Unidos lo tuvieron que cerrar, ¿no? Prácticamente 4 o 5 meses para que no siguiera cayendo. Ajá. Sin embargo, a lo largo de toda la guerra, vimos que el Dow Jones se recupera y rindió más de lo que la gente esperaba. ¿Por qué? Porque la guerra reactivó la economía y a las empresas les empezó a ir bien. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la Segunda Guerra Mundial? La narrativa de que la guerra es mala para las acciones cambia. Y en el momento en que Hitler invade Polonia, ¿no? Ese día o esa semana, el Dow Jones sube 15%, ¿no? Es decir, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de que hace que las acciones suban, digo, bajen, como pasó en la primera, suben, ¿no? Entonces es la misma narrativa, un conflicto bélico a nivel global, pero con resultados bien distintos. Y lo vemos acá, ¿no? Por si no me creen, aquí lo vemos, ¿no? Julio del 1914, el mercado cae 32%. De hecho, si se fijan, aquí hay un gap entre mayo, junio, julio y aquí, que debería seguir agosto, septiembre, octubre, noviembre, es porque la bolsa estuvo cerrada. Ya después la abren y empieza a subir. Y aquí lo vemos al revés, ¿no? Vemos como el 1 de septiembre, que es del 1 de septiembre de 1939, que es cuando Alemania invade Polonia, vemos que prácticamente en esa semana la bolsa sube 15%. Misma narrativa, más bien mismo suceso, narrativas encontradas, narrativas distintas, es decir, cambian con el tiempo. La verdad no es suficiente para tener una narrativa falsa y eso sí sucede prácticamente en todos lados. Los fake news por eso son tan positivos, porque lo que buscan es respaldar nuestra idea, lo que ya conocemos. Entonces, bueno, muchas veces
dicha actividad se soporta en la narrativa viral del momento y no necesariamente es verdad. No, una noticia falsa, pero viral, tiene mucho más impacto que una noticia soportada por datos que la desmienten. Un ejemplo es la inflación observada en 2021-2022 es culpa de la Fed. ¿No? Esa es una narrativa que nos han empujado considerablemente, cuando en realidad no es del todo cierta, ¿no? Hay varios indicadores que en realidad no fue la política de la Fed lo que generó inflación. La política de la Fed generó una burbuja financiera, eso sí, pero no la inflación en el mundo real, no la inflación en la economía. Eso fue gracias a la política fiscal, ¿no? A los cheques de estímulos que dio el gobierno, pero no fue por la Fed. Sin embargo, es mucho más fácil decir que fue la Fed porque todo el mundo nos ha dicho que ha sido la Fed, pero no necesariamente es cierto. Lo misma narrativa ocurrió en 2009, ¿no? Con el QE del 2009, la Fed inyectando dinero al sistema financiero, dijimos, viene una inflación de locos. ¿Y qué pasó? Que de 2009 a 2019, pues, la inflación promedio en Estados Unidos fue 1.4%, es decir, abajo de lo que la Fed quería, que es el 2%. La Fed tuvo problemas estimulando la inflación. Pero esa narrativa ya nos acordamos porque resultó que no era cierta. La Fed no generó inflación. Ahorita sí, entonces ya culpamos a la Fed, cuando en realidad es otro motivo, ¿no? Una narrativa explosiva, muchas veces falsa, tiene mayor impacto que una narrativa sin punch, ¿no? Que una narrativa, aunque sea verdadera, si no tiene punch, nos vamos con lo que tenga punch. Proposición 6. El contagio de la narrativa se construye a partir de oportunidades de repetición, ¿no? Si nos estamos repitiendo constantemente que algo es cierto, pues lo vamos a terminar creyendo. Ejemplo, criptomonedas y NFTs. ¿Por qué creen que los que empujaban las criptomonedas y los NFTs contrataban a super spreaders para hacerlo? ¿No? Vemos el caso de FTX, donde prácticamente compró anuncios y le pagó a estrellas que la gente veía o que tenían muchos seguidores para estar empujando el mundo cripto. ¿Por qué? Porque es repetición tras repetición tras repetición y además es repetición de una persona a la que pues muchas personas ven, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Proposición 7, las narrativas prosperan cuando hay apego, es decir, cuando hay interés, identidad y patriotismo. Si no hay interés por una narrativa, pues obviamente no va a sobrevivir. ¿Eh? Vamos a dar un ejemplo para ir cerrando. El ejemplo del patrón oro y el bimetalismo, ¿no? El bimetalismo es esta idea de que no existe el patrón oro, sino que debe existir un patrón oro y plata. ¿No? Y ese patrón, ese bimetalismo de 1834 a 1873 en Estados Unidos, era el que regía, ¿no? Con nuestra conversión de 16 onzas de plata era una onza de oro. Cuando se cambió a 1873 al patrón oro, Estados Unidos experimentó una deflación de 20 años. Ustedes pueden decir, oye, una deflación pues, es positiva porque pues, las cosas cuestan menos, ¿no? El problema es que una deflación cuando la gente debe dinero pues es mala. ¿Por qué? Porque en términos reales mi deuda crece en lugar de decrecer. ¿No? Ahorita que tenemos mucha inflación, lo que pueden hacer es, que tenemos mucha inflación, pues endeudarse a una tasa nominal del 8%, por ejemplo, con inflaciones del 8%, pues al final del día tu deuda no crecía en términos reales, ¿no? Y si tú podías generar un rendimiento en términos reales, pues ya lo hiciste porque estabas generando más de lo que debías. El problema es que durante 20 años hubo una deflación y en toda esa época, digamos que la base de la sociedad, los agricultores, los ganaderos, estaban muy endeudados por haber comprado sus granjas y por haber comprado tierras. Entonces, todo eso hizo que su deuda real creciera de manera importante durante 20 años, ¿no? Empobrecían a los deudores y obviamente enriquecían a los dueños del capital, que eran los que prestaban el dinero, ¿no? Entonces, este cambio en la política monetaria, ¿no? Este cambio del bimetalismo al patrón oro, pues, causó un problema social, ¿no? Un problema social en donde la narrativa era que los intelectuales y ricos favorecían al patrón oro porque se enriquecían a raíz del patrón oro, y los granjeros y la clase media favorecían al bimetalismo porque cuando existía el bimetalismo, ellos
O sea, había inflación y no deflación y por lo tanto sus deudas decrecían en términos reales en lugar de que crecieran en términos reales, ¿no? Entonces, bueno, hubo toda una corriente, estaban los Silverities que abogaban el regreso al bimetalismo y la narrativa del bimetalismo alcanzó bastante popularidad y lo vemos acá. ¿No? Vemos cómo de 1800 a 1900, de 1880 a 1900, a 1900 la idea del bimetalismo empieza a adquirir fuerza, 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 y después se va desvaneciendo, ¿no? Aquí empieza otra vez el bimetalismo cuando Bretton Woods, sin embargo, también se desvanece. Y obviamente, pues, ese bimetalismo pues, trae también ideas asociadas, como por ejemplo la plutocracia o el gobierno de los ricos, ¿no? Vemos cómo desde 1880 hasta 1900, 1910, la idea de que los ricos son los que gobiernan por este tema del patrón oro, se empieza a ganar muchísimo más efecto, ¿no? Y estas narrativas que parece que sucedieron hace 100 años, bueno, no parece, que sucedieron hace 120 años, las seguimos cargando hasta hoy, ¿no? Esta idea de cambiar la política monetaria del fiat al Bitcoin, por ejemplo, de esta idea de los maximalistas de Bitcoin, mucho de esa narrativa viene apoyada de toda esta época, ¿no? Y de hecho se crean, para aquellos que están familiarizados con la literatura de principios del siglo pasado, se generan incluso libros, narrativas, novelas, apoyando el bimetalismo y desaprobando el patrón oro. Y un ejemplo de esas novelas es el Mago de Oz, ¿no? El maravilloso Mago de Oz que sale en 1900. Si se fijan, está lleno de señales a favor del bimetalismo, ¿no? Tienes el camino amarillo, que es el patrón oro, que te lleva al Mago de Oz, y el Mago de Oz resulta que es un charlatán, ¿no? El patrón oro te lleva hacia esta falsa esperanza, hasta esa falsa Mesías. El Mago de Oz, que es el presidente McKinley en esta época, que apoya el patrón oro. El espantapájaros, que son los granjeros endeudados que apoyan el bimetalismo. El hombre hojalata, que es el trabajador americano, ahora atado a la maquinaria industrial en Estados Unidos. Las zapatillas plateadas, y ojo aquí, porque si están familiarizados con la película del Mago de Oz, las zapatillas de Dorothy son zapatillas rojas, zapatillas color escarlata. En la obra original no eran rojas, ¿no? En la obra original eran plateadas. ¿Por qué se cambiaron a rojas? Porque de las primeras películas que se hicieron a color fue una adaptación del Mago de Oz, allá por 1930. Entonces no querían, o sea, querían aprovechar, ¿no? Que teníamos una película a color y lo que menos querían eran colores en blanco y negro, como unas zapatillas plateadas, ¿no? Entonces, en la adaptación cinematográfica le cambian el color de las zapatillas de plateadas a rojas. Sin embargo, en la obra original son zapatillas plateadas y simbolizan la defensa de la plata dentro del bimetalismo, ¿no? El león cobarde es el contrincante de McKinley, ¿no? Que él defendía el bimetalismo, pero perdió, ¿no? Y al final, pues, el mago de Oz como medida de peso, onzas, tanto la plata como el oro, ¿no? Entonces, tienes que incluso la narrativa económica llega a la literatura, ¿no? Y lo vemos, el ejemplo más claro es el mago de Oz. Entonces, bueno, la narrativa regresa en forma de bitcoins, ¿no? Nace a raíz de los excesos del sistema financiero global, busca el control del dinero, cambia de la plutocracia a la democracia, ¿no? Todos opinamos qué es lo que debe pasar con el bitcoin y no solo es el Banco Central. Cuestiona lo que le da el valor del dinero. En 1900 la gente decía, oye, si hay un patrón oro, ¿no? Si el oro respalda nuestra moneda, ¿por qué las monedas en circulación son de cobre y plata y no de oro? ¿No? ¿Dónde está el respaldo de oro? Hoy lo mismo, la misma pregunta se hacen los maximalistas de Bitcoin respecto a la moneda fiat. Los jóvenes entienden el Bitcoin, los viejos no, que es similar a el patrón oro es para intelectuales y ricos no entienden el bimetalismo. Los intelectuales y ricos no entienden el bimetalismo, es decir, separan a la sociedad en dos, ricos, pobres, jóvenes, viejos, ¿no? Las narrativas monetarias se repiten y se van a seguir repitiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí acabo un poquito, nada más un par de herramientas para poder ver de dónde vienen estas narrativas
Una de ellas es la que yo les dije, Google Ngram. Aquí pueden decir las fechas en las que quieren hacer el análisis, el corpus, hay corpus en inglés, en español, en alemán. Aquí pueden, si quieren hacer promedios móviles, aquí lo pueden hacer. Y aquí ponen simplemente pues, la idea que quieren buscar a lo largo del tiempo, y vemos cómo se va comportando esta narrativa a lo largo del tiempo. Aquí ven Google Ngram, nada más buscan en Google, literal Google Ngram, y les sale esto. Google Trends, como decía, es para periodos más pequeños que pueden ir desde 12 meses hasta las últimas 2 horas, hasta los últimos 5 años, y aquí pueden ver el interés que ha tenido o cómo se ha ido evolucionando esa narrativa a lo largo del tiempo. Tienen otros que hacen cosas similares, sin embargo, este es de paga. ProQuest, pero tiene una base de datos distinta a la de Google, ¿no? En donde puedes buscar en tesis, puedes buscar en artículos, puedes buscar en periódicos, cosa que Google no hace. Google solamente busca en libros. Pueden buscar cosas de corto plazo, pero esto ya implicaría, digamos, que aprender a programar, ¿no? Tienen esto, finhub.io, en donde les permite buscar sentimientos o narrativas de corto plazo en redes sociales. Mismo caso ¿no? QuantConnect también se mete a redes sociales a buscar. Si tienen Bloomberg, hay varias herramientas, por ejemplo, esta de New Trend, que es muy similar a Google Trend, pero lo que te busca aquí son noticias, te busca en Bloomberg, y lo bonito de aquí es que además de la narrativa, que es la línea blanca, pues le puedes poner precios arriba e ir viendo cómo se comporta. Bloomberg New Trends, mismo caso. Esta me gusta bastante, es Bloomberg Social Activity, en donde te lee de Twitter sentimiento negativo y positivo de una acción. Por ejemplo, aquí le puse Tesla. De una acción, aquí vemos cómo el sentimiento general, por ejemplo, este día de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde fue negativo, y vemos cómo el precio de la acción va bajando, ¿no? Entonces, esta, digamos que narrativa negativa impulsó el precio. Podemos usarla para ver un cambio de tendencia, ¿no? Si se fijan aquí, las cosas negativas empiezan a cambiar o empiezan a disminuir, y esto podría implicar una subida en el precio de Tesla. Entonces, bueno, podemos hacer este tipo de análisis usando esta herramienta de Bloomberg Social Activities, ¿no? Y bueno, aquí son mis redes sociales. Si me quieren seguir, comento este tipo de cosas, comento cosas coyunturales, pero bueno, ahí tenemos algo más de recurso. Y pues no sé, creo que tenemos unos 5 o 10 minutos para preguntas, si es que llegase a ver. Muchas gracias. Correcto, Luis. Gran tema de verdad. Muy importante darle visibilidad a estas narrativas que nos rodean. No nada más en el sector financiero, sino también en todos los sectores. Te agradecemos mucho tu ponencia, Luis. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí tenemos a Eric Zavala levantando la mano. Si te gusta desmutear, Eric. Sí, ok, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, señor Luis. Y mi pregunta va, más que nada, es saber si es posible que las narrativas dejen de tener su efecto tan poderoso, por así decirlo. Ejemplo, México y Estados Unidos presentan alienígenas y a nadie, bueno, fue una noticia de un día y después dejó de importar. ¿Cree que eso pueda pasar con las demás narrativas que usted nos presentó? Es lo que decía acerca de la viralidad, ¿no? Dependiendo de la tasa de contagio y la tasa de recuperación. O sea, ese ejemplo que pones caería dentro pues de un mundo de memes, ¿no? De videos virales, ¿no? En donde la tasa de contagio fue muy alta, ¿no? Todo el mundo se enteró, ¿no? Salieron noticias hasta en otras partes del mundo, pero y al día siguiente todo el mundo se olvidó, porque no tenía mayor repercusión, porque fue un dato simpático, porque fue algo que no valía la pena seguirle prestando atención, ¿no? Entonces, digamos que la tasa de recuperación fue muy rápida, ¿no? Entonces, pues esas son narrativas fugaces, ¿no? En donde son virales y pierden viralidad muy rápido. Si podríamos, eh, pensarlo en términos de enfermedades, podría ser como una gripa normal,
¿no? En donde te contagias y probablemente a los 2 días ya estás bien, ¿no? Contrario al ébola, ¿no? Que puede ser, si te salvas, pues vas a tardar un gran tiempo en recuperarte. Entonces, sí, o sea, cada narrativa es particular y se pueden comportar de maneras distintas. Hay narrativas que van a ser muy virales, muy rápido y se van a tardar en recuperar, como es el caso del 9/11. Pero tienes narrativas como la de la que mencionas, en donde pues, la tasa de contagio y recuperación fueron muy rápidas y pierde relevancia muy, muy rápida, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Luis. Tenemos una pregunta por mensaje privado. Dice, ¿crees que esta tendencia del auge del entendimiento del poder de las narrativas haya afectado a las corrientes del análisis bursátil en el último siglo? Sí, cada vez se va permeando estas ideas en el mundo bursátil y en el mundo del trading y en el mundo del asset management. Porque esta idea, a ver, digamos que esta idea de narrativas o esta teoría de narrativas viene sustentada por toda la teoría del behavioral finance, ¿no? Mucho de lo que expliqué aquí, que a ver, no me metí porque pues tengo una hora, pero mucho de esto puede ser explicado por sesgos conductuales. Y esa teoría que viene desde 1979, cuando Kahneman y Tversky sacan su teoría de las perspectivas, eh, pues lleva poco tiempo y ha ido permeando poco a poco digamos que en la cultura popular del inversionista, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí ha ido cambiando mucho la perspectiva del trader o del inversionista. Sin embargo, creo que el impacto todavía puede ser aún mayor, ¿no? Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Nos preguntan aquí por el chat. Luis, ¿nos podrías recomendar literatura para profundizar en este tema de las narrativas? A ver, mira, particularmente esta presentación sale de un libro nada más, déjame ver si lo tengo acá. No, aquí no lo tengo. Pero que se llama justamente Narrative Economics de Schiller, de Robert Schiller. Salió en 2020, si no me equivoco. Eh, Obviamente, esta presentación se basa en ese libro. Si consiguen el libro, mejor, ¿no? Viene obviamente mucho más nutrido, con muchos más ejemplos. Aquí yo puse una narrativa, un ejemplo de narrativas, pero vienen muchísimas, muchísimas más. Este, entonces, o sea, si les interesa este tema en particular, creo que ese es el libro al que tienen que ir, ¿no? Perfecto, Luis. Pues creo que sería todo por el momento. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. De nueva cuenta, una gran ponencia y estamos muy felices de tenerte con nosotros otra vez. Ustedes Hola, por la invitación. ¿puedo hacer una No, última pregunta? claro, disculpa. Tenemos una manita levantada por ahí. Tenemos dos, de hecho. Gracias, mucho gusto Luis, soy Héctor. Estudié análisis técnico en el IAT. Vi que pusiste el ejemplo de Netflix. Si no mal recuerdo, mencionaste que ahí era más fuerte el interés, miedo y codicia tal vez, que la narrativa de Netflix. ¿Cómo identificar cuándo es más fuerte una narrativa que, por ejemplo, lo que sucedió en Netflix? A ver, ojo, lo de Netflix era un poco para contrastar lo de Bitcoin, ¿no? O sea, en Netflix sí había un tema de narrativa, pero tenía otras cosas. Tenía fundamentales, tenía utilidades, tenía suscriptores, ¿no? Entonces, si veías la gráfica del interés de Netflix o por Netflix y su precio, pues había veces en que la narrativa dominaba, pero había veces en la que no, en que la narrativa, en que el interés por Netflix iba bajando y la acción iba subiendo. ¿Por qué? Porque tenía digamos que otros atributos, contrario al Bitcoin, que era puro interés. No, entonces, ¿cómo identificar cuando una narrativa es más fuerte que otras cuestiones? Pues es justamente cuando el interés va subiendo y el precio va subiendo y no encuentras otra razón para el movimiento, ¿no? En ese caso, pues es mera narrativa. Por eso, tanto el análisis técnico, o sea, por eso a mí me gusta compaginar
la parte de análisis técnico con el fundamental, porque al final del día no todo es movimiento psicológico del mercado. Al final del día los fundamentales también importan, sobre todo si estás invirtiendo a largo plazo, ¿no? Entonces, sí, un poco eso, ¿no? O sea, o sea, la mayoría de los activos no solo es interés, hay veces que el interés es más importante o es el que domina el price action, digamos, pero muchas veces o sea, hay muchas otras cosas que tienen que ver y que dejan al interés o la narrativa a un lado, ¿no? Y dominan, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. No sé si alguien más tenía la mano levantada para que hagan sus preguntas. Si no, podemos dar por terminada la sesión, Luis. Entonces, Pues, muchísimas gracias, Luis. de nuevo, mil gracias por la invitación. A ti, Y pues nada, a ver si nos vemos el siguiente año. claro. Cuenta con ello. Hasta luego, Perfecto. buen día. Bye.